Claro, disculpe, no sé si ya me mencionó, yo me acabo de conectar. Su nombre y apellido, perdón. Fabiola Ávila. A ver. No lo había llamado. Ahí estamos. Licenciado, buenos días. Sí, buen día. Yo me acabo de conectar. Zuly Yesenia García Blanco. Blanco. Ya le ubiqué eso. Muy bien. Gracias, licenciado. Alguien que se acaba de conectar ahorita, le voy a invitar que enciendan sus cámaras un momentito. Disculpe, solo un screen de inicio, por favor. Es un gusto el poder saludarles a cada uno de ustedes. Iniciamos la clase el día de hoy. Agradecemos primeramente a Dios por la oportunidad de vida que nos permite, que el día de hoy nos dimos cuenta de que estábamos vivos, ¿verdad? Y qué bueno, es una gran bendición de parte de Dios el poder estar con vida. Y agradecerles a ustedes por ese esfuerzo que hacen, ¿verdad? Más las mujeres en este caso. La mayoría son mujeres y bueno, de repente con compromisos de esposo, compromisos de familia, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito, pero lo importante es que hacen el mayor esfuerzo para poder estar conectados, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Eh, Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Hoy tenemos, pues, hoy tenemos el proceso revolucionario, que es un proceso que, si se recuerdan, el sábado pasado hablamos del régimen liberal, ¿verdad? Que abarcaba de tal año a tal año. Y hoy, pues, vamos del año 1944 al 54, haciendo una antesala del proceso que se dio en cuestiones del proceso liberal y que posteriormente entramos al proceso o revolucionario, ¿verdad? Y dentro de eso también, como les he mencionado en cuestiones de historia, ¿verdad? Siempre hay parte positiva y hay parte negativa, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy notorio la parte positiva de lo que hemos mencionado hasta donde vamos, pero también hemos mencionado parte positiva, ¿verdad? El día de hoy no es la excepción. Hoy en el régimen o en este proceso revolucionario vamos a ver algunos puntos muy importantes que conllevaron este movimiento. O sea, de quizá de lo malo, pues logró salir algo bueno, ¿verdad? Entonces, en cuestiones porque no todo en cuestiones de los gobernantes hacen todo malo. De repente dejan una huella positiva en algo. Quizá las acciones negativas pudieran ser más, pero de repente hay algo positivo ahí, ¿verdad? Que pudieron haber dejado. Iniciamos entonces con la Revolución de Octubre de 1944. Revolución de Octubre de 1944. La Revolución de Octubre es uno de los movimientos más importantes en la historia del país. Eso debe tener en cuenta que es uno de los movimientos más importantes en la historia del país, ya que se opuso a décadas de miseria, despojo y represión. Sin embargo, los intereses económicos extranjeros impidieron que pudiera implementarse una reforma agraria que le permitiría al país industrializarse y avanzar del sistema feudal hacia el capitalismo. En, en la clase anterior hablamos, ¿verdad?, acerca de los dos productos que se implementaron, ¿verdad?, dentro de lo que era eh, el aporte o el fuerte económico del país, y entre esos estaba el café y el banano, ¿verdad? Y que de alguna forma habían favoritismos y algunas empresas se favorecieron en cuestiones de omisión de impuestos, ¿verdad? Y dentro de esas ya mencionamos algunas en el sábado pasado, ¿verdad? Como era la Fruit Company, que era de fruta, ¿verdad? Y también en cuestiones de los privilegios que obtuvieron en cuestiones del café, esos terratenientes, esos latifundios que se apropiaron de tierras y que hicieron obligaron a personas a trabajar con ellos, ¿verdad? En el contexto que procedió la Revolución de Octubre se había caracterizado por una sucesión
por una sucesión de gobiernos tiránicos. Estaba determinado por el acaparamiento de tierras en manos de pocas personas y la explotación laboral, situaciones originadas de la época colonial. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Y la importancia de lo que hoy se da en día en cuestiones de explotación laboral, quizá ya no se da en la misma manera, pero de alguna forma existe. Eso es lo que hablábamos el sábado pasado, ¿verdad? Posteriormente, durante el siglo XX, las precarias condiciones de los pequeños y medianos agricultores se intensificaron en los monopolios. Y aquí habla de la United Fruit Company, que es la que estaba mencionando, ¿verdad? Permitidos por las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, ¿verdad? Ambos gobernantes privilegiaban los intereses extranjeros por encima de los nacionales, de manera que la empresa se apropiaba de las mejores tierras para el cultivo del banano y otros productos. Y especulaban sobre los precios de producción y exportación para obtener las mayores ganancias posibles y determinaba las tarifas para el uso de muelles y ferrocarriles. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que aparte de apropiarse o de omisión de impuestos, ellos se apropiaron de varios aspectos, ¿verdad? Como poniendo sus tarifas en cuestiones de omisión de muelles, ellos decidían lo que iban a pagar, ¿verdad? Y de esta forma, pues se enriquecían más y más, ¿verdad? Los privilegios que se le concedieron a esta empresa, ¿verdad? ¿Verdad? A la United Fruit Company, que de alguna forma tenían controlado el monopolio acá en Guatemala, ¿verdad? Posteriormente de eso, del dominio de la economía guatemalteca, siempre esta compañía, Fruit Company, tenía el dominio de Guatemala a partir del monopolio. Y creo que sabemos muy bien que el monopolio es cuando se centra en un solo proveedor, ¿verdad? Solo ellos tienen el control masivo de todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ellos tienen el control masivo de todo, pues prácticamente ellos deciden cómo vender, a qué precio darlo y todo el asunto, ¿verdad? Entonces tenían el monopolio de la producción y la explotación del banano, así como del transporte. La primera concesión de tierra a la empresa la realizó Manuel Estrada Cabrera en el año de 1901. En años posteriores, la frutera fue incrementando sus beneficios. Ejemplo de ello es que en 1904 se estableció un contrato que la empresa tuviera la propiedad del ferrocarril del Atlántico, el muelle del Puerto Barrios, líneas telegráficas y el ferrocarril del sur con exclusividad para explotar vías férreas dentro de 20 millas a ambos lados de la línea, ¿verdad? Según lo expone en la obra, en el libro de Galich 2015, página de fecha 2015, página 49, ¿verdad? Entonces, vemos los privilegios que de alguna forma se le concedían a esta empresa en cuestiones de los productos que ofrecía. Entre otras ventajas con las que contaba la frutera estaba la excepción de cargas, impuestos y multas. Eso es lo que ya comentaba, ¿verdad? Sin embargo, uno de los peores acuerdos fue la empresa que fijaría el precio que le pagarían a los particulares por el cultivo del banano. O sea, no reglamentado bajo así como el Código de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, sino en este caso ellos ubicaban el valor, ¿verdad? Entonces, de alguna forma se hablaba siempre de la mano de obra barata y nadie impedía esa parte, nadie podía controlarlo, ¿verdad? Esto impediría que los pequeños productores pudieran sostenerse a sí mismos y como consecuencia se verían obligados a ser explotados por la empresa. Ya lo hablamos también de esa parte, ¿verdad? En el año 1908, Estrada Cabrera continuó su servilismo hacia la UFCO, que es la empresa Company, Fruit Company, que buscaba apropiarse de la red ferrocarrilera centroamericana. Mediante un contrato establecido en ese año, la frutera se comprometía a construir vías férreas hacia El Salvador. Y en esta otra presentación que tengo, habla acerca también siempre de los beneficios o lo que se hacía en esta empresa, que dice que no pagaría derechos de exportación durante 35 años, imagínense, pero que debería pagar $500 por cada mes de atraso y por cada kilómetro no construido, de alguna forma en cuestiones de lo que ellos pactaban en cuestiones de hacer algo por el país. El gobierno estaría exento de pagar $7,500. No obstante, la construcción nunca concluyó y la empresa no pagó multa. O sea que ofrecieron, ¿verdad? Y nunca cumplieron. La ferrocarrilera estadounidense se fusionó con la ferrocarrilera guatemalteca sudoccidental y de alguna forma ni unidos pues lograron hacer lo que se tenía previsto, ¿verdad? Eso es una parte de la historia en cuestiones del enlace que hacemos hoy en día o lo que estamos haciendo el día de hoy en cuestiones del movimiento. Pero después viene
Con respecto a la represión y explotación, durante el gobierno de Ubico, cualquier intento por rehusarse las condiciones feudales y esclavistas en que se encontraban los campesinos era un indicio de comunismo, por lo que asociaba a las organizaciones obreras con estas ideologías y encarceló a 340 dirigentes sindicales. Debido al despojo y las escasas porciones de tierras que le quedaron a los pequeños y medianos propietarios, era imposible para la mayoría de la población sostenerse a sí mismo y sus familias, mientras que solo el 2.2 de los propietarios acaparaba la mayoría de tierra. Mire qué porcentaje tan mínimo estaba en que tenían el control o el poder adquisitivo económico del país, el 2.2. Anote eso, por favor. El poder adquisitivo económico solo estaba en el 2.2% de los propietarios que acaparaba la mayoría de tierra. Por favor, anótelo en su cuaderno, el poder adquisitivo, el 2.2, ¿verdad? Con el decreto 2795 de 1944, además autorizaba a los terratenientes dar muerte a quien se les sorprendiera ingresando a sus fincas para tomar frutos o animales. Era complicado, ¿verdad? No podían ingresar a propiedades que no le corresponden, ¿verdad? Y bueno, empezamos acá donde dice la Revolución de Octubre. Antes del 20 de octubre de 1944, ocurrió una serie de sucesos sociales que supusieron a las medidas represivas de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaidés. En esa fecha conmemoran los ideales dirigentes militares, cívicos y estudiantiles que instauraron la democracia a través de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. La unión de distintos sectores en un solo bloque, como los desmanes dictatoriales, permitió fortalecer a la población para pedir la renuncia de Ubico y derrocar a su sucesor Federico Ponce Vaidés. La juventud universitaria durante la dictadura de Ubico había sido fuertemente agredida. Sin embargo, en 1944 se empoderó para demandar al gobierno cambios académicos y sociales. Desde esta presentación, pues empieza el movimiento masivo, ¿verdad? Ya en cuestiones de descontento, en cuestiones de ver injusticias que de alguna forma este gobierno estaba dando, este gobierno dictatorial de Jorge Ubico. Si vemos ya en sentido amplio todo esto, pues vemos en su momento que lo que él hizo en cuestiones negativas, ¿verdad? Pero todo esto, este movimiento surgió y se da algo positivo, ¿verdad? Dentro de lo que es la Revolución de Octubre. Ya voy a parar y vamos a tener participaciones en base a este pequeño detalle que hemos visto en estas presentaciones y ya vamos a hablar acerca de esto. Porque al finalizar las sesiones vamos a poder darnos cuenta que este movimiento tiene puntos muy positivos. Ya los vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Además de exigir reformas en la universidad, los estudiantes pronto tuvieron la valentía de expresión, de expresarse, de expresar el sentir de la sociedad, un rechazo a la dictadura mediante las relaciones de manifestaciones. Los estudiantes no solamente habían dado un chispazo para que los acontecimientos se desencadenaran, sino que regaron con su sangre y su lucha el surgimiento de un nuevo proceso político-social cargado de esperanzas e ilusiones. Entonces, había algo, ¿verdad?, que los motivaba en cuestiones de ver qué se podía hacer por el país, ¿verdad? Muy bien, vamos a quedar hasta ahí, vamos a dejar un poquito. Ahora, ya hemos dado lectura a unas presentaciones. Ahora, dentro de esto podemos ver los privilegios que se le otorgaban a las empresas, ¿verdad? En este caso, a una empresa en particular. Hubo promesas de parte de la empresa en cumplir y no las cumplió. ¿Quiénes eran los beneficiados en esto? Pues obviamente los de la empresa y los altos mandos de gobierno. Siempre se va a dar esa parte en cuestiones de gobierno. Hoy en día hablamos en cuestiones de proyectos. Hoy en día, por ejemplo, hay compañías que hacen, por ejemplo, si hablamos de carreteras, hay unas 3 licitaciones y dentro de esas 3 licitaciones está la empresa A, la empresa B, la empresa C y viene, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, viene y contrata a uno de ellos.
por una fuerte cantidad de millones de millones. Y bueno, ¿hay beneficios en esos contratos que se dan actualmente entre los altos jefes de gobierno? ¿Sí o no? Hago la pregunta en Sí, general. licenciado, sí. La verdad es que sí, porque a la hora de hacer un contrato, usted sabe que siempre va la famosa mordida de por medio, eh, nunca dan nada y nunca le dan un proyecto a nadie solo por así. Le Exacto. quiero contar algo así rapidito. Hay una empresa muy famosa aquí en Guatemala y ahorita no están produciendo mayor producto de su empresa porque están esperando a ver quién es el que va a ganar en las elecciones, Ujú. porque ellos han invertido millones en campaña política y ellos van a que tiene que ganar el candidato o la candidata que ellos están apoyando porque ellos necesitan construcción de Recuperar, carreteras. recuperar esa plata que están Sí. invirtiendo. Siempre, ahí no hay nada de generosidad ni nada, alguien que quiere invertir por... Mire, generosidad es dar algo sin recibir nada a cambio. Eso no Ujú. existe. Ahí hay reciprocidad. Anótelo, por favor, en cuestiones de gobierno. Hoy estamos en reciprocidad. ¿Por qué? Tú me ayudas y yo te ayudo. Eso es definitivamente. Y estamos hablando de grandes cantidades de dinero. No es algo mínimo, ¿verdad? Y si hablamos en cuestiones de municipalidades, es exactamente el mismo tema. Exactamente el mismo tema, porque hacen unas 3 licitaciones con 3 empresas y esas empresas, pues obviamente, hacen el proceso, ¿verdad? Y bueno, al final se van hasta por porcentajes. La empresa A dice que da el 10%, la empresa B da el 12% y la empresa C da el 15%. Entonces, obviamente, ellos después ven otros pormenores que solo son en papeles. Se supone que la C da más, cobra más caro, pero da un producto de mejor calidad, porque ahí también van viendo los productos de calidad y obviamente que se inclinan por un mejor producto, porque hay digamos, 3 licitaciones en su momento y que ven que una de ellas pues cumple los requisitos, quizá un poco más caro, pero de mejor calidad y se van por eso, cuando los porcentajes para ellos en su momento como funcionarios, pues obviamente es más, ¿verdad? O sea, eso siempre va a ser así. Entonces, por eso es de que o si es un alcalde o es un ministerio, entre más obras hace, más ganan ellos. Porque los porcentajes, obviamente, si hacen 5 obras, hablando de 5 millones y que les den el 20%, estamos hablando que solo así sin movimiento, sin muchos detalles, ellos tienen 1 millón de ingresos. Hablando en algo de 5 millones. ¿Y qué tal si es de 100 millones? Entonces es un montón de dinero, como dice el presidente Bukele, ¿verdad? El dinero alcanza cuando no se lo roban, ¿verdad? El dinero alcanza cuando no se lo roban. Entonces, lamentablemente, nuestra cultura acá como que fue pactada, plasmada, así. Yo admiro, bueno, me gusta mucho, quizá en su momento cada quien tendrá su propio criterio en cuestiones de ver la dirección o el gobierno que tiene allá en El Salvador. Yo creo que estaba viendo de los porcentajes de aceptación, que parece como el 93% a nivel mundial aceptan el gobierno de Nayib Bukele. El 7% no acepta por algunas razones, porque dice que se están violando los derechos humanos, porque es algo que está haciendo, pero ahora, ¿qué están haciendo los demás gobiernos? Aquí con altos índices de delincuencia, con grandes conflictos económicos. Ahora, ¿pero qué hace el gobierno de Guatemala? ¿Qué hacen los funcionarios? O sea, ¿cómo estamos? Miren, hoy salimos de nuestra casa y pidiéndole a Dios poder retornar, porque es cierto, quizá nosotros no andamos haciendo nada malo, pero por andar exponiéndonos en la calle donde nos cruzamos, donde vamos por cuestiones de trabajo, estamos expuestos a esa situación, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Entonces, hoy no me dejarán mentir, dice, yo tengo que entrar luego porque de noche acá es peligroso. Todos los barrios son peligrosos, todos los sectores se ponen vulnerables por la vulnerabilidad en la que estamos. Es complicado el lugar donde nos ubicamos. Entonces,
Esto viene entonces de que con mucha anterioridad en cuestiones de otros gobiernos, pues se daba este tipo, ¿verdad? Podemos decir quizá de una manera quizá un poco diferente, pero que hoy estamos siempre igual, la vivimos y quizá no sabemos los porcentajes exactos, quizá no podemos saber las cantidades exactas, pero estamos en ese plan. Hoy en cuestiones de política, alguien dice, yo te apoyo, yo te voy a financiar la campaña, porque hay una intención de que los proyectos deben ser dados a esa empresa que les está apoyando, a ese millonario, a ese narcotraficante, porque es así, esa es la realidad, esa es la historia que hoy hacemos, esa es la historia que hoy vemos, esa es la historia que un día la vamos a compartir, la historia que hoy se está dando. ¿Verdad? Todos los días hacemos historia, todos los días hacemos historia, historia positiva, historia negativa, dejando huella positiva y también negativa, porque se deja situaciones así, ¿verdad? Entonces, no sé, en este caso, no sé si alguien quisiera participar, quisiera hacer otras preguntas, pero no sé si quisieran otro aporte voluntario acá y después yo pregunto otras dos más. Le agradezco su participación, Brendy Hernández. Gracias, Lick. Solo si antes de que si me da la oportunidad a mí de volver a, Ah, fíjese claro que que sí. como le comentaba, ¿verdad? Ahorita acá por donde yo vivo en San Miguel Petapa Ujú, y fíjese que las campañas publicitarias acá son pasos a desniveles, pasos a desnivel, otro paso a desnivel, otro paso a desnivel, pero como usted lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ellos ya se dan cuenta de de qué realmente o qué proyecto realmente le deja más dinero, ¿verdad? Porque no van a hacer un proyecto por gusto, entonces ahí ya son millones los que les queda de ganancia a cada persona, al alcalde en especial, ¿verdad? ujú. Entonces, las campañas políticas de lo que es Villanueva, San Miguel Petapa, solo son paso a desniveles. En las pancartas o vallas publicitarias se ve paso a desnivel. Y sí está bastante difícil y ahora hasta saber elegir a nuestro futuro candidato, hasta a nuestro alcalde, porque los candidatos que están, la verdad de que dejan mucho que desear, ¿verdad, licenciado? Es Y cierto. ahí sí que ya está casi comprado todo el lugar, entonces aunque uno quiera decir voy a elegir a un buen candidato, siempre pasa lo mismo. Ujú. Esa es la triste realidad en cuestiones de realmente no encontramos no vamos a encontrar una solución en cuestiones de hoy hay un campo de promesas, un campo de promesas, de ofrecimientos y cuando al final, pues quizá de esos 3 proyectos que ofrecen, es bonito verlo, quizá desde una perspectiva, ¿qué le digo yo? Diferente o quizá de una perspectiva de escritorio, pero cuando ya se ve en la realidad, en cuestiones de ejecución, en el campo de la batalla, ya es otra perspectiva, pues, porque ahí entramos mucho en cuestiones de proyectos, ¿verdad? El factor de viabilidad y y el espacio de factibilidad, viabilidad y factibilidad porque a veces pudiera darse que hay tiempo para ejecutarlo, que está la plata para ejecutarlo, pero que no está el tiempo o viceversa, ¿verdad? Entonces es bastante complejo esa situación. Pero yo creo que hoy en día, pues, no es la excepción. Hoy estamos en una situación tan difícil. Y bueno, yo creo que en estos puntos muy importantes, eh, no es la excepción de que la situación no es nada favorable en cuestiones de... No podemos buscar, quizá hablamos de alternativas positivas, pero cuando la triste realidad es otra, ¿verdad? Esa es la razón. La triste realidad es otra. Quisiera dejar otras 2 participaciones más, porque el tiempo se va tan rápido. Sí, buen Buenos día. días, licenciado. Sí, buen día. Bendiciones. Aprovechando, hablando del tema, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? En cuestiones de proyectos, ¿verdad? Ujú, Posteriormente tenemos el ejemplo, ¿verdad? De que hacen obras o requieren a una obra donde ellos producen un ingreso millonario para el bolsillo de cada uno de ellos. ujú,
El ejemplo sería, ¿verdad? Las obras que se están manejando a nivel Santa Rosa, ¿verdad? La mala calidad de empresas, ¿verdad? Que ellos refieren para la construcción de dichas obras, ¿verdad? Si ustedes vieron en las noticias, ¿verdad? Por lo que sucedió ahí en lo que es la aldea El Serinal, ¿verdad? Y otros municipios, no refiero a, no estoy hablando Ujú. de X alcalde, ¿verdad? Ni lo estoy atacando, sino posteriormente y lamentablemente que al pueblo le dan las migajas, ¿verdad? Lo que ellos quieren es enriquecerse cada día, ¿verdad? Millonariamente, si ustedes pueden observar, quienes no de los políticos, ¿verdad? Han elevado su estatus económico a costillas del pueblo y como dice mi compañera Brendy, es lamentable y la verdad estamos contra la espada y la pared ver a qué mandatario elegir, ¿verdad? Porque eh, cada uno de los aspectos de ellos deja mucho que desear, ¿verdad? Aprovechando que ya la otra semana pues ya estamos en contiendas, ¿verdad? Ser, incentivar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en especial a la sociedad, a nuestras comunidades, poder elegir, ¿verdad? Correctamente, ya que erróneamente nos pintan pajaritos, ¿verdad? Y nosotros pues creemos en esas promesas que lamentablemente no son cumplidas. Ajá. Y es triste, ¿verdad, licenciado, ver todo eso, cómo Guatemala se ha ido eh, acabando, ¿verdad? En tantas deudas que nos han colocado los mandatarios. Así que los incentivo, compañeros, a que tomemos una correcta decisión, ¿verdad? A poder elegir y que las manos en Dios está, ¿verdad? Nuestro Guatemala, nuestra comunidad, nuestro municipio. Que Dios me los bendiga. Gracias, señor Sandra, por su participación. La verdad que es una realidad lo que usted menciona, lo que usted dice, y bueno, eh, si antes los españoles nos engañaban con espejitos, ¿verdad? Eso dice la historia, ¿verdad? Hoy, pues, de alguna forma nos siguen con otra modalidad, pero bueno, es tiempo de despertar, es tiempo de, ahí sí que analizar. Eh, es bastante complejo en cuestiones de cada quien en su corazón tiene una afinidad por un XY partido por alguna razón. Y a veces en cuestiones de publicidad nos vamos como que dice el que tiene más publicidad es el que va a ganar. Y hay cuestiones de criterios en todo este aspecto, ¿verdad? Lo importante dentro de esto, pues, es tomar en cuenta, ¿verdad? Que como ciudadanos guatemaltecos tenemos ese derecho, esa facultad de poder elegir nuestras autoridades. Ahora, lamentablemente, dentro de eso, pues quizá tenemos a un grupo y decimos, como no logramos observar la parte oscura de cada quien a veces lo sacan ahí, ¿verdad? Pero son solo, como les dijera, son solo tips ahí en su momento en cuestiones de, de alguna forma de involucrarse en cuestiones de manifestar o desequilibrar al partido, ¿va? Por algunas razones, hablándole, como decimos en el buen Chapín, sacando los trapitos al sol por alguna razón. Pero realmente no tenemos un desglose total, toda la parte negativa que XY partido pudiera tener o XY funcionario, ¿verdad? Pero es una triste realidad sobre este punto. Muy bien, ¿qué me podría decir al respecto Ana Cecilia Hernández? Ana Cecilia Hernández, por favor, ¿me dice? ¿No está? Quiero con Anat Merari, por favor. Buenos días, licenciado. Lo que yo opino al respecto, sobre todo lo que se está viendo de la política hoy en día, es que nos meten tantas mentiras y nos ilusionan tanto, por decirlo así, de promesas que no van a cumplir o si cumplen, solo van a ser las más favorables que sean para ellos, no tanto para beneficiar al pueblo, sino para beneficiarse a ellos mismos. Muy bien, gracias.
Vamos a ver, Nancy Cornell. Buenos días nuevamente. Fíjese que en el caso de acá de mi aldea donde yo vivo, fíjese que actualmente pues los alcaldes siempre prometen diferentes actividades que piensan hacer en su mandatario. Pero fíjese que en el caso de acá pues hicieron varias obras, el Ujú. cual pues lo hicieron así como maquillado, pues porque aquí no hay drenajes. Aquí vienen a visitar y a veces la gente se resbala porque está hasta verde en las orillas de las calles, el agua se riega, entonces es algo de que es bastante defraudante para nosotros como ciudadanos. Entonces tenemos que elegir bien a nuestros candidatos. Solamente gracias. Muy bien, gracias. En cuestiones de eso, ¿verdad? Las obras mal ejecutadas, en cuestiones de, a veces, como les dijera, es lamentable en el periodo de Otto Pérez Molina y Valdetti, inauguraban un hospital donde todo el equipo, ahí de alta tecnología de punta, y solo era para tomar la foto y después regresaban al lugar que correspondía, lo volvían a sacar, imagínense qué complicado. O sea, las cosas decía, mire, un equipo de alta calidad, tecnología de punta en tal hospital, pero solo era prestado de otro hospital y después lo iban a retirar. O sea, es una triste realidad. O sea, qué complicado, ¿verdad? Hoy la diputada Evelyn Morataya, la ex esposa de Portillo, pues ella está en esa comisión que le corresponde fiscalizar y verificar todas las ejecuciones de esas obras, ¿verdad? Y creo que si alguno por casualidad lo ha visto en Instagram o en Facebook, se ha dado cuenta, ¿verdad? De que a veces, por ejemplo, fueron al San Juan de Dios y nadie da la cara. No sé si alguien vio ese reportaje. Buscan al encargado de mantenimiento y no existe, no está. O sea, no dan la cara, pues dice, aquí estoy y nadie responde. Entonces, bastante complicado. Yo tuve una experiencia en su momento en cuestiones de unos útiles que nos dieron en la dirección departamental y había ahí había uno donde decía un decreto que decía cúmplase y hágase. Y obviamente cuando dicen eso, pues es porque debe ejecutarse, ¿verdad? Pero lamentablemente yo me pude dar cuenta, yo creo que en la otra sesión les voy a iniciar porque voy a ver si me da tiempo de decir. Cuando dice, mire, y traen un vehículo porque les vamos a dar materiales. Cuando yo llego, pero eran volcanes de papel toilet. Pero volcanes, o sea, hablando de los grandes fardos. Y le digo yo al encargado, disculpe usted, y eso es lo que nos va a dar a nosotros. Sí, es que eso. Entonces yo no quiero nada, que les quede a ustedes. Yo no necesito de eso, yo necesito marcadores, papel, eso es lo que yo necesito, pero lo que usted me ofrece es papel toilet. Entonces, eso yo no necesito. Entonces yo no firmo, no quiero nada y me voy. Y hice como que me salí. Caminé como unos 10 metros y me alcanza uno de ellos. Mire, por favor, firme, por favor, porque esto es importante que usted se lo lleve. Y me empiezan a decir, les digo el desenlace al iniciar la otra sesión, porque se nos terminó el tiempo. Pausa y volvemos, dígale. Ajá, en el mismo canal. Sí, se nos terminó el tiempo. Es tan rápido, apremiante esta situación, ¿verdad? Ya vamos a entrar a la otra sesión, compañeros. Es un gusto. Y ahí les termino de decir lo que les había iniciado. Sale todo eso por las injusticias que se hacen, ¿verdad? Lamentablemente, es una realidad de la que vivimos hoy en día.